Renuncia de derechos de autor. Ninguna de las imágenes, música, o personajes son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores, compañías o estudios. Lo único de mi propiedad es la historia. Disfruten. Bien, con eso bastará. Al menos por el momento. El detective Tsukauchi dio un último vistazo a su libreta, donde escribió cada una de las vagas respuestas del adolescente, cerrándola para volver a guardarla en su abrigo. El hombre miró el reloj pegado a la pared blanca de la habitación, fijándose en la hora. Te agradezco por la cooperación, no dudes en que volveremos a estar en contacto pronto. Por el momento, te recomiendo que descanses, aunque eso probablemente es algo que ya deberías entender. El tono cortante y severo del hombre fue notado de inmediato por el peligrosa, y antes de que éste pudiera dar su propia respuesta, el detective hizo una seña a todos los presentes para que se retiraran de la habitación. Lo único que le quedaba por hacer, era que Makoto le confirmara cuáles respuestas eran verdaderas y cuáles eran falsas, ya que, por su falta de tiempo, no podían darse el lujo de confirmar en el momento cuáles eran genuinas y cuáles no lo eran. Sin mostrar alguna reacción, igual que durante el breve interrogatorio, Sukuna quitó su mano de la palma de la mujer, haciéndole un gesto para que se alejara de él ahora que ya no tenía motivos para estar tan cerca. Por favor, discúlpalo. Ha estado lidiando con un montón de cosas estos últimos días. Creo que es la primera vez que lo he visto tan estresado. Makoto juntó sus manos en tono de vergüenza por la actitud de su hermano, dando otra sonrisa al estudiante. Tengo que darle la razón en eso último. De todas formas, deberías tomarte este descanso en serio. No querríamos que tu recuperación terminara retrasándose más de lo debido, ¿verdad? Al ver cómo la mujer estiraba su mano hacia él para despedirse, el peligrosa le dio una mirada monótona. Piérdete de una vez. Dijo, apartando sus ojos de ella para ver a través de la ventana. Makoto suspiró con desgana. Bueno, parece que ahí se iría su única oportunidad de entablar alguna especie de amistad o camaradería con el chico, incluso si era mínima. Hubiese sido mejor poder hablar y obtener más detalle de él personalmente, pero no había mucho que hacer ahora. La hermana menor del detective se dio la vuelta, caminando hacia la puerta al igual que lo habían hecho los demás hace unos segundos atrás. Antes de salir por completo, su cuerpo se detuvo en el marco de la puerta, girándose para ver al estudiante. Una última cosa. La voz de Makoto bajó su tono inicial, y en sus ojos también se perdió algo de su brillo. No. No te sientas mal por lo que ocurrió. Nunca debió haber sido la responsabilidad de un niño el encargarse de algo como eso, y lamento que todo ese peso tuviera que ser puesto sobre tus hombros. Todo va a estar bien, de eso estoy segura. Tú solo hiciste lo que debías. Al notar el rostro del estudiante manteniendo esos ojos y mirada neutral, suspiró nuevamente. Espero que no. Más bien, todos estaremos esperando tener muchas noticias nuevas de ti. Seguro que eso será inevitable en el futuro. Ten una buena recuperación. Y con eso último dicho por ella, Makoto abandonó la habitación, asegurándose de no ser muy brusca al cerrar la puerta detrás de sí. Del otro lado, el resto de agentes ya había comenzado a alejarse por el pasillo, aunque su hermano fue quien se quedó ahí esperándola. Resúmelo cuanto puedas. Dijo el detective, caminando hombro a hombro con su hermana. De todo eso. ¿Cuánto fue verdad? Todo. La respuesta de Makoto hizo que el detective dejara de caminar, mirándola con escepticismo, por lo que al notarlo, ella volvió a hablar. Usualmente las personas tienen un grado en el que pueden mentir o decir verdades a medias, que es diferente a cuando dicen verdades completas. Pero él. La pelinegra miró a su hermano a los ojos, volviendo a confirmar lo que dijo antes. En ningún momento tuvo dudas de lo que dijo, o vaciló en sus respuestas. Pueden haber sonado vagas, pero dentro de todo no dijo ninguna mentira, y nunca se sintió alterado en ningún momento. El detective se frotó los ojos con enfado. ¿Estás completamente segura? Preguntó otra vez, recibiendo un asentimiento de confirmación por parte de su hermana. Justo cuando pensé que íbamos a pasar este callejón sin salida. El hombre se pinchó la nariz, pensando. Cuando retomó el paso, su cara pasó a estar tan seria como antes. Bien por él. Un sospechoso menos. Aún nos quedan varios temas que tratar antes del final del día. Andando. Mientras eso sucedía afuera, en la habitación de hospital designada para el peligrosa, Sukuna volvió a mirar hacia el frente a la par de que hacía crujir su cuello al estirarlo con pereza. A pesar de que transcurrió el tiempo suficiente para que su energía maldita volviese a recuperarse por completo, se sentía cansado.
Aunque no sabía explicar con certeza en qué sentido, la puerta de su habitación fue abierta nuevamente, solo que esta vez entró una única persona. El mismo doctor de antes. Parece ser que fueron puntuales, eso es bueno. El médico cerró la puerta, tomando un largo respiro para tener sus últimas palabras con el chico. Eres alguien singularmente extraordinario en tantos sentidos. Admitió. Esto no sonara nada profesional de mi parte, mucho menos cuando fue tu tutora legal quien rechazó estas peticiones una y otra vez, no obstante. La cara del doctor Uzugami cambió a una más cautelosa, como si midiera y cuidara sus propias palabras. Me gustaría pedirte de favor que pudieras compartirme algo más de tu tiempo, y te quedarás para hacer exámenes más a fondo respecto a tu don ahora que finalmente despertaste. Ahí estaba, tan obvio que no pudo sorprenderle en lo más mínimo. Olvídalo. La respuesta del peligrosa fue definitiva, y ambos eran conscientes de ello. El hombre de mediana edad solo pudo atinar a asentir, recuperando su típica cara de profesionalismo. Valía la pena tratar, supongo. Hizo una pausa, viendo cómo el estudiante se ponía de pie. Eso no significa del todo que sea la última vez en que escucharas algo como esto. No de mi parte, claro, sin embargo parece ser obvio que habrán más personas, no solo del área de la medicina, que estarán dispuestos a contactarte para hacer proposiciones similares a la que acabó de hacerte. Por supuesto que eso siempre seguirá siendo decisión tuya. Sukuna entrelazó ambas manos detrás de sí, estirando sus brazos hacia arriba para hacerlos crujir al igual que lo hizo el resto de su cuerpo. Parecía ser que el médico seguía hablando sobre algo, pero su atención no estaba precisamente en ello a causa de su nula falta de interés. ¿Es todo? La pregunta del peligrosa volvió a sacar al doctor de su pequeño monólogo. Sí, creo que lo es. Respondió, acomodando su uniforme médico y girando sobre sus talones. Dios, seguro que necesitaría un buen par de cigarrillos después de todo esto. No hay mucho que agregar, fuera de lo especial que ya debes entender que eres. Los pies del hombre retomaron su rumbo hasta la puerta, agarrándola por la manilla. Descansa, y deja que todo siga su curso hasta que estés seguro de estar mejor. Oh, sí, lo mejor sería que esperes aquí. Con eso dicho, el profesional de la salud abandonó la habitación. Le habría encantado preguntarle 1.000.000 de cosas a este adolescente, pero solo le fue suficiente ese corto intercambio de palabras que tuvieron antes para saber que no obtendría nada de él. Si tuviera que encontrar una respuesta que le interesara más que las demás, seguro que esa sería. ¿Cómo es que consiguió despertar, si debía seguir sedado al igual que los días anteriores? Ahora que se ponía a pensarlo con más detenimiento, puede que solo unos cigarros no fueran suficientes para calmar su mente. En lo que hacía su camino hasta su oficina, pensó en cómo ir por un whisky hoy en la noche, tampoco sonaba como una mala idea. Sukuna terminó de calentar sus tendones y músculos luego de tanto tiempo sin moverse. Su estómago hizo un sonido que le recordó, y volvió a confirmar, el hambre que tenía, por lo que su siguiente destino fue sencillo de saber. Los ojos carmesí del hechicero se fijaron en uno de los varios armarios de la habitación, caminando hasta él para abrirlo. En su interior, se encontró con varios pares de pantalones blancos y camisetas del mismo color. Al mirar su atuendo actual, que era nada más que la típica bata médica, creyó que un cambio de ropa no le vendría del todo mal, por lo que comenzó a buscar algo que fuese de su talla. Ninguna de las camisetas le quedó como quería, ya que las prefería holgadas por comodidad, pero para su suerte un par de pantalones sí lo hicieron, así que dejó caer su bata al suelo para ponérselos. Una vez listo, no hubo nada que lo detuviera de abandonar la habitación sin mirar atrás. Afuera, todo era como esperaba, personal médico caminando de aquí para allá, camillas, máquinas, puertas de las habitaciones contiguas, lo típico de un lugar de este tipo. Siempre era molesto tener que estar en estos sitios, pero quejarse no tendría sentido ya que no fue su decisión terminar aquí. ¿La cafetería, dónde está?, cuestionó, tomando al primer sujeto que encontró, el cual caminaba desprevenido encargándose de sus propios asuntos antes de ser agarrado por la parte trasera de su uniforme. Con una obvia sorpresa, el hombre de no más de 30 años se sobresaltó, volteándose para ver al dueño de la mano. Ah, tú. Tú eres. El hombre dobló el cuello para ver hacia arriba, reconociendo de inmediato al adolescente. ¿Cómo no hacerlo? No hubo cosa de la que el personal no hablara que no fuera él. Era bastante más alto de lo que le estimó la única vez que lo vio cuando fue traído de emergencias en una camilla, y al ver sus ojos moverse con impaciencia, solo pudo levantar un brazo para señalar en una dirección específica. Tercer piso. Dobla. 2 veces a la izquierda por los pasillos. Y luego a la derecha para tomar el ascensor.
balbuceó. Sukuna dejó ir la ropa del joven adulto, caminando hacia esa dirección. Todo parece finalmente estar en su lugar, pensó el hechicero, metiendo ambas manos en sus bolsillos. Ahora que mi alma está completa, no queda más por buscar. El valor que obtuve por el último de mis dedos debería compensar en su totalidad la parte que solía molestarme de este cuerpo. El peligrosa siguió caminando sin notar, o más bien sin que le importara en lo más mínimo, el cómo las personas lo miraban al percatarse de su presencia andando por los pasillos. Eran en gran parte personal del hospital, aunque también podían verse pacientes por aquí y allá, todos con una cosa en común. Esa mirada atónita e inesperada por verlo a él caminando como si nada. Las reservas en mi energía maldita, la producción, el tiempo y que tanto puedo usar mi técnica maldita, junto con lo que todo eso conlleva. Cada uno de esos conceptos son más decentes, pero todavía. Sukuna resopló en voz baja, sacando una de sus manos para rascarse el costado de la cabeza. Todavía se siente como si algo estuviese ausente. ¿Me quitaron algún órgano o algo? Ese anciano no mencionó nada al respecto, y en ese momento logré curar gran parte del daño interno que tenía. El hechicero dobló en el último de los pasillos, y tal como se lo indicó el idiota de antes, a unos pasos frente a él se hallaba el ascensor. Da igual, si no lo recuerdo claramente, entonces no es algo relevante. El hechicero quedó de pie ante las puertas del ascensor, viendo cómo la pantallita sobre estas mostraba que se encontraba actualmente en uso, subiendo. En lo que el tiempo pasaba, cerró los ojos para seguir tratando de indagar en saber qué era aquello que le molestaba en el fondo de su ser. No porque quisiera saberlo, sino más bien porque le irritaba el no saberlo en primer lugar. Volvió a abrirlos en el momento en que sus ideas se terminaron de acomodar, y por fin eso que se sentía fuera de lugar se manifestó en su cerebro. Ah, ¿con qué se trataba de eso? Lo que se siente extraño aquí es... Las puertas del ascensor se abrieron. Se lo habían informado a ambas no hace mucho, quizás un par de minutos. Finalmente había nuevas noticias sobre él, aunque ninguna se quedó el tiempo suficiente para escuchar a la enfermera antes de que se apresuraran a tomar el ascensor para ir a su habitación cuanto antes. Si algo estaba pasando, ¿de qué se trataría? ¿Algo le había vuelto a suceder? ¿Despertó? No. ¿Despertará? Todo era posible, y era aterrador para ellas pensar en eso. En parte, Rumiko se culpaba por ello, a pesar de ser algo que debía hacer. Su hermana apenas si había comido algo desde los días en que llegaron al hospital central, pasando todo su tiempo en la habitación con su sobrino junto a ella, por lo que cuando se le presentó la oportunidad de llevarla a que descansara, limpiara y comiera adecuadamente, la tomó sin dudar. Cuando se turnaban en las noches, siempre era Akane quien decidía quedarse despierta para cuidarlo y dormir durante la mañana, pero siempre podía oírla aunque ella tratara de ocultarlo. Él como lloraba pidiendo perdón en voz baja. Eran llantos diferentes a los que ambas tuvieron cuando llegaron por primera vez, luego de que los doctores les dijeran la gravedad en el estado de Sukuna, y que cada vez que lo recordaba le revolvía el estómago con impotencia y melancolía. Estos llantos eran una mezcla de arrepentimiento, tristeza, miedo, culpa y algo más que no era capaz de descifrar solo con oírlos. Incluso si intentó varias veces recordarle que estaban juntas en esto, siempre era un «todo está bien». Lo que obtenía como respuesta. Llorar era natural, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que sentirse avergonzada de hacerlo enfrente de la persona con la que creció? Ninguna de las dos fue especialmente pesimista a lo largo de sus vidas, pero en este momento, por algo que seguía sin comprender, parecía ser que era ella quien se mantenía pegada a una esperanza mayor. Tanto ella como su hermana tenían la cabeza baja, solo que la de Akane estaba considerablemente más agachada, con su mirada pegada en el piso a pesar de que las puertas se acababan de abrir. Sus ojos se veían apagados, lo mismo al igual que su rostro y lenguaje corporal. Al estar viendo en un ángulo como ese, pudo fijarse en los pies descalzos de alguien con pantalones blancos, asumiendo que se trataría de un enfermero o similar. Si hubiese estado en un estado de ánimo diferente, quizás hasta hubiese cuestionado eso, pero ahora no se sentía con ganas de hacerlo. Con permiso. La voz de la madre apenas tuvo la fuerza para salir de su boca, dando un pequeño paso para salir de la estructura metálica del ascensor. Al percatarse de que la persona delante de ella no se movió, volvió a repetir su petición para que la dejara pasar, y nada sucedió. Intentó volver a hablar, pero algo como esto, por tan mínimo que fuera, se sentía como una muralla de hierro. La razón era tan importante como mundana, pero esos recuerdos no dejaban de invadir su mente.
Recuerdos que estuvo reviviendo una y otra vez desde su llegada aquí, desde que le listaron sus heridas, desde que lo vio postrado en esa cama conectado a todas esas máquinas, o desde que lloró sobre las sábanas que cubrían parte de su torso pidiendo disculpas que no sabía si él era capaz de escuchar. Falló. Falló en todo. Falló como madre. Falló como mujer. Falló como la persona que debía proteger lo más sagrado e importante en su vida. Había fallado en proteger a su hijo. No, más bien, nunca fue capaz de hacerlo. ¿Qué es lo que podía hacer si un villano atentara contra ellos? Nada. ¿Qué es lo que podía hacer si llegaba un momento en que debía ser ella quien se pusiera en medio para recibir el golpe? Nada. ¿Qué es lo que podía hacer si algo le pasaba a él? Nada. Caerse al andar en bicicleta y hacerse un raspón, para que fuera ella quien le pusiera un parche y besara su herida para reconfortarlo. Tropezarse y golpearse por error, para que ella lo acariciara hasta que se sintiera mejor. Consolarlo por un dolor de muelas. Salir a pasar el rato a un parque y verlo jugar. Verlo traer amigos a casa para pasar el rato. Llevarlo a caballito sobre sus hombros. Abrazarlo luego de una pesadilla, o por miedo a la oscuridad. Celebrar su cumpleaños. Salir a pedir dulces en Halloween. Celebrar la Navidad. Dibujar o jugar juntos. Reír con él. ¿Cuántas de esas cosas genuinamente se sentían normales? ¿Y cuántas de esas cosas pudo hacer? Siempre fue tan autosuficiente, tan independiente, tan solitario. Verlo llorar, verlo reír, verlo sonreír de felicidad, verlo devolviéndole sus gestos de amor, verlo convivir con ellas. ¿Qué si todo estaría bien? Si no sentía que así fuera, entonces ¿por qué lo seguía diciendo? ¿Qué si es su madre? Si la decepción era tanta por nunca poder actuar como tal para él. Entonces ¿qué podría hacer con ese sentimiento que la ha estado consumiendo estos últimos días? Las hermanas alzaron la cabeza, Akane más lento que Yumiko. La hermana menor estaba lista para decirle con más severidad al idiota frente a ellas que se quitara para dejarlas pasar, que tenían una emergencia, mientras que la hermana mayor solo lo hizo para ver si sus cuerdas vocales le respondían y le permitían volver a pedir permiso. Y cuando las palabras a medio salir de Yumiko se atoraron en su garganta, con sus ojos llenándose de lágrimas, fue como si el mundo se congelara. No, más bien, lo que sentía faltante no era algo sino ellas. Sukuna devolvió la mirada a ambas, encontrándose de inmediato con el cambio notorio en las caras de su madre y tía. La última vez que las vio no se veían siquiera parecidas a como estaban ahora, y por alguna razón todavía más irritante, verlas así le provocaba algo más extraño e intrigante que la sensación de antes. Desde el interior del ascensor, ambas mujeres saltaron sobre el adolescente de cabello rosa. Era tan claro, tan lento, podía ver sin problemas, podía quitarse sin dificultad y dejarlas pasar, podía detenerlas con un simple dedo, pero era como si su cuerpo le desobedeciera. Los brazos de las hermanas lo rodearon, sin lograr moverlo luego de chocar contra él. Rumiko lo abrazó desde el torso por la espalda baja, mientras que Akane apenas y si pudo rodearlo con uno de sus brazos por encima de sus hombros, mientras que pasó el otro por debajo del brazo de su hijo. Las lágrimas y sollozos rápidamente llamaron más de la atención de quienes estaban cerca, haciéndolos mirar en dirección a quienes provocaban esos sonidos. Tonto, tonto, tonto. Rumiko contuvo sus ganas de apretar el cuerpo de su sobrino con todas sus fuerzas. Quería hacerlo, pero eso seguro que le dolería, ¿no es así? Estaba aquí, estaba con ellas, estaba herido. Se lastimó tanto, pasó por tanto. Eres solo un gran tonto. La mujer intentó levantar una mano para llevarla hasta la cabeza del adolescente y alborotar su cabello. Se sentía como si hubiese pasado una eternidad desde la última vez que lo hizo, y ahora lo volvía a tener a su alcance. En unos años puede que terminará siendo tan alto que ni poniéndose de puntillas podría llevar. Siempre haces lo que te entra en gana. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? La mano de Yumiko se rindió a mitad de camino, y solo pudo inclinar su cabeza hacia adelante para apoyar su frente contra el pecho desnudo y vendado del peligrosa. ¿Quieres matarme de un susto? Te juro que si tan solo piensas en volver a hacer algo como eso. Perdóname. Akane siguió escondiendo su rostro en el hombro de su hijo, y su voz salió tan quebrada como antes. No te gusta que haga esto, ¿verdad? Siempre has odiado que te abrace. La madre dio un pequeño paso hacia atrás, pudiendo ver al peligrosa a la cara. Sus irises rosa escanearon cada una de sus facciones, desde esas nuevas marcas en patrones sobre su frente, nariz, bajo sus ojos y en su mandíbula, hasta las antiguas a las que estaba tan acostumbrada.
Era como si estuviese tratando de grabarse cada una de esas cosas en la cabeza desde cero. Pero nunca puedo evitarlo, porque siento que si no te abrazara, entonces no habría nada que me haga sentir cercana a ti además de un simple apellido. Los ojos de Akane finalmente dejaron de ver la cara del peligrosa, encontrándose con los carmesí de él, lo cual lejos de consolarla, la hicieron sentir más decaída y vacilante consigo misma. Lo siento. Supongo que solo son tonterías de una madre horrible. Sukuna apretó los puños dentro de sus bolsillos, tensando todo su cuerpo. Existían mil y una opciones para que él pudiera librarse de esta situación. Ellas siempre serían tan frágiles, y podría quitarlas de encima suyo con el más mínimo esfuerzo. ¿Por cuánto tiempo estuvo batallando contra eso? ¿Por cuánto más debería seguir mintiéndose a sí mismo, como si fuera a cambiar algo que ya sucedió? Si lo hiciera, sería hipócrita jactarse de hacer y vivir como quería. Tapar el sol con un dedo, era patético. El hechicero retiró ambas manos de sus bolsillos, al mismo tiempo que Akane trataba de tomar un poco de distancia. Las alzó hasta la altura de sus hombros, y se mantuvo así por un largo segundo, dudando. Hasta que finalmente las dejó caer para que sus palmas se posaran sobre la cabeza de ambas mujeres. No me queda duda de que ellas son. Rumiko sintió la cálida mano sobre su cabeza, y ya no pudo contenerse más, por lo que sus brazos apretaron el torso de su sobrino con todas sus fuerzas mientras volvía a sollozar contra su pecho. El mundo de la madre, por otro lado, se detuvo y desapareció. En este momento, nada más que ellos tres existían. Realmente molestas. Akane se rompió por completo, y sus ojos soltaron el mar de lágrimas que ni ella supo cómo contuvo todo este tiempo. La negatividad, la tristeza, el lamento, los recuerdos atormentándola, el sentimiento de culpa, el sentimiento de ausencia. Este gesto era algo tan simple, pero aún así fue suficiente para que todo se esfumara. Nunca creo decírtelo lo suficiente. Dijo entre llantos, que eran una mezcla de amargura y felicidad. Pero yo te quiero tanto. Como no tienes idea. Siempre hemos estado aquí, pero si nos apartabas, siempre iba a ser como si estuvieras solo. Y no poder hacer algo al respecto. Me dolía más que cualquier otra cosa. La madre hizo una pausa para tomar respiraciones entrecortadas, tanteando las vendas en la espalda de su hijo. Solo te pido que no vuelvas a hacerlo jamás. No. No nos apartes, por favor. Qué situaciones más detestables. O así debería ser. Porque esa sensación de antes en él, también se esfumó por completo. Además de su hambre, ¿qué es lo que quedaba? Decirlo en voz alta, o tan solo pensar en esa palabra, hizo que apretara los dientes con un enojo que tuvo que calmar al enfocarse en cualquier otra cosa que no fuera eso. Perdió su oportunidad de deshacerse de aquel sentimiento, y ni el propio Ryomen Sukuna entendía qué es lo que eso significaría para el futuro. Y al igual que el resto de cosas en su vida, no le preocupaba, ya que ahora que ellas estaban aquí, aferrándose a él como si sus vidas dependieran de ello, hacían que ese algo faltante pasase a ser esa exasperante sensación de normalidad. Ciertamente las cosas se han encontrado mal últimamente. Nezu giró sobre su silla giratoria, apartando su mirada del ventanal en la habitación para encarar al resto de los presentes. Este desastre sin precedentes fue un golpe directo a nosotros más que a cualquiera, al menos hablando desde el punto de vista mediático. Admitió la pequeña criatura. Pensar en esto como una victoria no sería más que un optimismo infantil, y somos tan conscientes como el resto de que no es así. O por lo menos, no es en sí misma una victoria para los héroes en general, sino más bien la victoria de una sola persona. Todo se fue por un rumbo imposible de adivinar. Aizawa no cambió su expresión al hablar, limitándose a mantener sus brazos apoyados sobre la mesa redonda en la cual todos se encontraban sentados. Le cedimos. No, más bien fui yo quien permitió que demasiada presión se le fuera encima. No fui capaz de guiarlo correctamente cuando era debido, y eso terminó provocando que su participación se extendiera demasiado. No debemos culpar a otros ni a nosotros mismos, como mencionaste, era imposible saber que todo terminaría de una manera como esta. La atención del director Nezu se fue por un momento al ex-héroe número 1, notando como al igual que desde el inicio de la reunión, seguía con la cabeza baja. Y por supuesto, no creo que sea humanamente posible alguna forma suficiente para agradecer todo lo que has hecho, All Might. La sociedad siempre te necesitó, y siempre estuviste ahí para ella por más tiempo del debido a pesar de las consecuencias que eso te traería.
Puede no parecer el mejor momento, pero también fuiste tú quien dejó sentada una base más que decente para dar comienzo al futuro, no solo de los adultos, sino de aquellos quienes se encargaran de portar la antorcha de tu legado a partir de aquí. Ante el intento de la pequeña criatura por subirle el ánimo, Olmig solo asintió un poco, manteniéndose en silencio. ¿Pasar la antorcha? Al final de todo no conseguí salvar a esa última persona. Si no hubiese sido él quien tuvo la fuerza para salvarse a sí mismo, entonces yo. Ni hablar del tiempo que tendrá que pasar hasta que las aguas se calmen. La gente ya había perdido mucha de su confianza en nosotros desde antes, todo a causa de nuestras decisiones, y creo que esto solo hizo que lo inevitable se adelantara. Vinny se tocó la sien, negando con la cabeza. No podíamos seguir dándonos el lujo de actuar así, mucho menos ahora que Olmig ya no podrá seguir siendo ese símbolo que mantenía a raya a los criminales. Respecto a eso, Nezu chocó sus patas, llamando la atención de todos. Algunos de ustedes se estuvieron preguntando respecto a mi ausencia en la escuela durante los últimos días, y como bien mencionó Kayama, no podíamos seguir dándonos ese lujo. Tome cartas en el asunto cuanto antes para empezar. Los temas administrativos seguirán recayendo en mí, por lo que ustedes deberán centrar sus esfuerzos en otras cosas. El director de la UA se puso de pie sobre su silla, solo para saltar de ella al suelo y caminar hasta uno de los gabinetes. Si queremos reparar las heridas que esto causó en todos, debemos ser capaces de cooperar y avanzar, no solo entre la comunidad de héroes, sino también con quienes han sido un apoyo no tan reconocido. ¿Acaso habla de...? Snape no terminó su oración, ya que el director volvió a caminar hacia la mesa circular en el centro de la sala de reuniones, entregándole una hoja al héroe pistolero. Resulta que no hemos sido los únicos que se cuestionaban el cómo y por qué de las cosas. Nezu caminó puesto por puesto, entregándoles a cada uno de sus colegas una copia del mismo documento que le entregó a Snape. Uno de los asuntos que trate, gracias a la información que Olmig me brindó, fue visitar a alguien en un lugar no muy cómodo para ella. Una cosa terminó llevándome a la otra, y acabé teniendo una reunión con los altos mandos de las instituciones policíacas en Japón. Luego de que la última copia fuese entregada, Nezu volvió a su asiento, subiendo con algo de esfuerzo antes de levantar su hoja para señalar puntos importantes en ella a los demás. Muchas cosas fueron discutidas en esa reunión, pero creo que la más destacable fue esta propuesta, o convenio, como gusten verlo, al que llegamos para satisfacer a ambas partes por igual. Los docentes de la UA, a excepción del propio director, leyeron detenidamente el documento. Por más que esto pueda ser una solución de corto a mediano plazo, suena apresurada. Aizawa levantó la vista del papel, observando al director. No es una idea mala, y el problema tampoco es que vaya a haber una falta de cooperación de nuestra parte o de los estudiantes, pero si para nosotros es algo repentino, para ellos les será todavía más. Ideas así suelen necesitar más tiempo para aplicarse correctamente. Durante la reunión, pensé de manera similar. No es necesariamente lo más cómodo para todos, pero sí algo que es necesario. La respuesta de Nezu no convenció del todo al profesor de la clase 1A, por lo que decidió proseguir. Buscamos algo que no sea tan entrometido en la vida escolar, por lo que esto va a tratarse más bien de un complemento a todas las medidas y mejoras que están siendo llevadas a cabo en este preciso momento, además de todas las que pienso implementar. También, me parece importante decir que irá de la mano con este programa de rehabilitación que estuve. La voz del director fue interrumpida por el teléfono del antiguo símbolo de la paz, el cual comenzó a sonar con el mismo tono ridículo de siempre, lo que hizo que se ganara unas miradas desaprobatorias del resto de profesores. Olmig salió de su estado pensativo, disculpándose nerviosamente antes de sacar su teléfono, casi tirándolo en el proceso, solo para ver el número y cortar apresuradamente. Parece ser que algunas cosas nunca van a cambiar. Nezu no se mostró impaciente o inmutado en lo absoluto, por el contrario, sonrió con entendimiento. Si alguien debía estar pasando por mucho al igual que la propia UA, entonces ese debía ser Toshinori Yagi. Bien, digamos que eso pondrá fin a la charla casual. Los detalles se les serán enviados a las familias tan pronto como termine de coordinarse, pero el plan de respaldo no puede permitirse esperar de la misma forma. Necesitaremos la ayuda y apoyo de todos ustedes para conseguir que ese sentimiento de seguridad renazca, por lo que al término de la reunión, Nezu dio vuelta el documento, enseñando que del lado contrario había una información diferente. Me gustaría que nos organicemos para llevarlo a cabo. El director entonces volvió su atención a dos personas en específico. También me gustaría que dejásemos a esa familia para el último, y que ambos se reúnan conmigo antes de hacerlo.
Me parece que es un asunto que merece ser atendido entre varios en lugar de hacerlo de manera dividida. Que espera más agobiante, y sobre todas las cosas, aburrida. Desde que se las encontró, ni su madre ni su tía se habían separado de él por más de unos minutos, e incluso si llegaron a protestar al principio sobre su decisión de ir a la cafetería del hospital por algo de comer, terminaron cediendo al ser conscientes de que el peligrosa no se detendría por nada del mundo si era eso lo que quería hacer. Estar tanto tiempo en coma, y sin haber llenado su estómago de forma adecuada usando sus propias manos, hizo que Sukuna pasara por alto el sabor común y simple que poseía la comida servida en el hospital. Durante todo el tiempo en que la familia de 3 individuos permanecieron en la cafetería, Akane no despegó la vista de su hijo en ningún momento. Verlo comer frente a ella nuevamente, después de tanto tiempo y tantas cosas, incluso si era de una manera considerablemente más apresurada y menos que elegante, la hacía volver a sentirse como ella misma, feliz y en paz, en muchos sentidos. Algo en todo esto la hacía sentir más completa que en cualquier otra ocasión anterior, a pesar de ser algo que solía ver a menudo en casa. Esto era diferente, y no solo ella lo sabía. Aunque, ese sentimiento no perduró por mucho luego de que el peligrosa, en medio de su banquete, tosiera un poco de sangre. Y para colmo, no le importó en lo absoluto, limitándose únicamente a tomarse una botella entera de refresco para bajar la comida. A pesar de que el hechicero estuvo a nada de ir por más comida, ambas hermanas concordaron en que era suficiente por hoy, y se lo prohibieron por su propio bien. Una vez que el momento de reunión entre ellos llegó a su final, en donde el resto de personas en la cafetería no pudieron evitar ver estupefactos al chico de cabello rosa, tanto por su capacidad para comer, como por el hecho de saber quién era y lo que hizo, ambas mujeres y el adolescente regresaron a la habitación designada para él. Varios médicos de diversas áreas, tanto de medicina normal hasta de psicología, se dedicaron gran parte del día para hacerle varias pruebas a Sukuna para confirmar que se encontraba tan bien como se veía superficialmente. No había nada especialmente raro en él. Al menos nada raro, se omitían por completo todo lo que nadie era capaz de comprender, pero desde una perspectiva médica se hallaba en perfectas condiciones. Sin duda un milagro de la naturaleza ante los ojos de todos. Aunque, ¿qué más podían esperar de quien rompía con el esquema de lo que era posible e imposible? Fuera de lo obvio, no tenían mucho más que informar o agregar, ya que no podían dar un diagnóstico preciso con todas las faltas existentes. Si bien intentaron pedirles que se quedaran más tiempo, solo para llevar a cabo un par de análisis más, no tenían nada que les permitiera retenerlos una vez que tanto la madre como el hijo se negaron. Con un estado físico adecuado para ser dado de alta, y una vez que se le recetaron medicamentos que pudieran intentar acelerar su recuperación, Ryomen Sukuna fue liberado para que se marchara si así lo deseaba. No sin que antes, por mera amabilidad y agradecimiento, se le dieran unas prendas más apropiadas para que vistiera. Tal como el Dr. Uzugami mencionó antes, no faltaron quienes se le acercaron al estudiante para pedirle la posibilidad de investigar su don más a fondo, llegando hasta ofrecerle dinero a cambio de permitírselos, pero ni todos esos argumentos sobre una peculiaridad que prueba la siguiente etapa evolutiva de los dones sirvieron para convencerlo de perder más tiempo del que ya había perdido esta última semana. Pero el inconveniente más grande ahora no era ese. Mi nombre es Asakuro Shinitaro, mucho gusto. El hombre vistiendo un traje negro, como los que habían visitado al hechicero nada más despertar, se cruzó en el camino de la familia e hizo una reverencia como forma de saludo. Soy un trabajador de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Se me pidió personalmente que fuese uno de los encargados en escoltarlos hasta la estación del tren. Ah, es cierto, ahora que lo pienso. Irnos así como así hubiese sido más complicado de lo usual. Las calles afuera deben seguir congestionadas. Comentó Yumiko, mirando a la gente. Se lo agradecemos mucho, ¿no es así? Agregó, mirando a su hermana y sobrino. Akane sonrió a medias y agradeció de igual forma, mientras que Sukuna no respondió. Aún así, la mujer regresó su atención al hombre, levantando una ceja. Durante la última semana, nos han estado extendiendo la mano bastante. Sé que probablemente se deba a él, pero no creo que sea por mera amabilidad. La conjetura de la mujer tomó por sorpresa a la gente, quien rápidamente hizo otra reverencia. Lo lamento, no es nuestra intención ser entrometidos, señorita. Sin embargo, si me lo permite, el motivo principal es que no podemos dejar que regresen a casa solos después de todo lo que sucedió. Explicó, volviendo a erguirse una vez más. La Liga de Villanos sigue suelta a pesar de que su líder fue derrotado. Y desde el incidente en camino, no se ha vuelto a tener noticias sobre ellos.
Esa es una de las razones por las que se nos ordenó escoltarlos a casa una vez que el joven pudiera retirarse. Aunque, no esperé que fuera tan pronto luego de despertar. A Sakuro susurró esa última parte, aclarándose la garganta para continuar. Tenemos un vehículo esperándonos afuera, por favor, síganme. El hombre se giró, comenzando a caminar por los pasillos. Akane y Yumiko se miraron entre ellas para luego mirar a Sukuna. Un viaje gratis y tranquilo no estaría mal, además sería grosero rechazarlo, ¿no? Los tres retomaron su caminata, siguiendo a la gente. Mientras lo hacían, la mente de Sukuna empezó a divagar. Ver el uniforme del hombre le recordó algo en particular. Autoridad. Una palabra que tenía un significado nulo para él. Desde el principio, hasta el actual presente, el punto o, el objetivo, era el de avanzar hasta conseguir esa licencia. O mejor dicho, ese permiso que le otorgaría la libertad de utilizar su don libremente, sin tener que lidiar con las molestias que podrían ocasionarle la ley o los héroes. Pero, esa idea nació a raíz del estado tan miserable y débil en el que se hallaba al momento de tomar esa decisión, y al entorno al que debía adaptarse para desarrollarse. En los labios de Sukuna, una pequeña sonrisa sombría comenzó a curvarse. Sonrisa que ni su madre ni su tía fueron capaces de captar al ir unos cuantos pasos más adelante. Nada de eso valía ahora. Olmig, ese único escalón, o más bien, esa única persona que tenía la capacidad de meterse en su camino y estorbarle, ya no estaba ahí. Una confirmación que vino por parte de ambas mujeres mientras comía en la cafetería del hospital, y aunque al momento de enterarse no le importó por estar comiendo, supo de inmediato que era un cambio importante en las reglas del juego. Los ojos del hechicero se movieron hacia su mano, tensándola mientras la miraba fijamente. No había que ser el más listo, el más perspicaz, o el más intuitivo para entender que, sin duda alguna, la era del símbolo de la paz llegó a su fin. Y entonces, ¿quién quedaba ahora para impedirle que hiciera lo que le entrara en gana? Nadie. ¿Acaso el idiota desaliñado que tenía el descaro de llamarse a sí mismo como su profesor? Sonaba hasta cómico pensarlo. Matarlo no era un problema. En cuanto a los villanos, en su mente repasó a todos los que había visto y cuánto eran capaces de hacer. Concluyendo en que tampoco existía uno de ellos que tuviera la capacidad de ser un verdadero problema, al menos no tanto como antes. Rituales inversos, expansión de dominio, fuga, energía maldita, la mayoría de esas habilidades se hallaban lejos de lo que alguna vez fueron, pero no tenía la necesidad de que lo estuvieran, porque con lo que tenía a mano le bastaba para suplirlos a la perfección. ¿Qué tan lejos podría ir desde aquí en adelante? El mero pensamiento de una estimación lo hacía arder de ganas por probarlo en este instante. Podrían venir quienes y cuantos quisieran, ya no era relevante. ¿La soledad conlleva a la fuerza? ¿O es la fuerza lo que conlleva soledad? Pero si no hay más soledad de por medio, entonces ¿qué es lo único que queda? Un potencial latente más grande que en su vida anterior había nacido, y Ryomen Sukuna lo explotaría al máximo, ya fuera consciente o inconscientemente. Actualmente, han transcurrido 7 días desde lo acontecido en camino. Detrás de mí está el hospital central ubicado en Tokio, lugar donde el estudiante de la UA, Ryomen Sukuna, se encuentra ingresado. A diferencia de otros días, se ha reportado que la policía ha estado movilizándose y siendo más activa. El camarógrafo desvió la cámara de la periodista, enfocando el enorme edificio de la institución médica, luego volvió a moverla, apuntando en dirección a los oficiales que habían estado moviendo a la gente para hacer espacio en la salida del hospital. La gente ha comenzado a darse cuenta de esto, y se rumorea que el causante es nada más y nada menos que... Los comentarios de la mujer fueron interrumpidos al escuchar cómo las personas aumentaron sus murmullos, avisando de que al parecer alguien estaba por salir. El camarógrafo no perdió el tiempo, enfocando la atención de su cámara hacia el lugar del que todos hablaban. Las puertas principales del hospital. Desde ahí, el agente de la Comisión de Seguridad Pública salió, siendo seguido por 2 mujeres. Y lo más importante de todo, lo que hizo que la atención se fuera únicamente al último que atravesó el umbral de las puertas automáticas, fue ese cabello rosa junto con las marcas que adornaban su rostro. La periodista y su compañero, al igual que los de las diferentes cadenas televisivas presentes en el lugar, miraron hacia allá. Por otro lado, desde las vallas de seguridad puestas por la policía, la multitud se descontroló. Tomando un respiro hondo, y preparando su mejor sonrisa, la mujer dio el aviso al mismo tiempo que todos gritaron el nombre del estudiante. Lo ha demostrado una y otra vez, desde que se enlistó en la UA hasta hoy. No parece ser alguien que esté dispuesto a dejar de darnos sorpresas.
Quién sabe si hasta es capaz de lanzar fuego o algo por el estilo. Pero salir caminando como si nada después de semejante castigo. La periodista tomó a su camarógrafo por la chaqueta, obligándolo a caminar para ir a tener unas palabras exclusivas con el peligrosa. A quien le podría quedar alguna duda de que este chico es un verdadero. La frase de la mujer fue completada, pero no solo por ella, sino por gran parte de los civiles, quienes gritaron la palabra héroe al mismo tiempo. A la par de que silbaban o hacían cualquier otra acción que pudiera provocar un ruido que denotara sus presencias. Todos los pensamientos en la mente de Sukuna se pausaron cuando, luego de que diera el último paso que lo sacó del interior de la institución médica detrás de su madre y tía, fue recibido por montones de gritos viniendo desde enfrente suyo. El hechicero levantó la vista ante eso, bajando su mano solo para encontrarse con la escena de decenas de personas con sus estúpidas y alegres sonrisas en sus expresiones animadas. La policía en los alrededores hacía lo posible para retener a todos y mantener el orden, aunque se podía ver claramente que era más difícil de lo que esperaban. De entre medio de la multitud, varios flashes de cámaras se hicieron presentes uno tras otro. La sonrisa del hechicero se desvaneció en un instante, siendo reemplazada por una confusa y con cierta sorpresa disgustada. Lo escuchaba, como gritaban su nombre en un tono de aliento y celebración. El cómo lo señalaban, incluso el cómo aplaudían. ¡Qué alboroto! Pensó, sacudiendo la cabeza antes de que volviera a tener su típica expresión neutral. Ah, cierto, esa mujer lo mencionó antes. Supongo que lo decía así de literal. El agente Asakuro notó como las dos mujeres y el joven se quedaron quietos, por lo que les llamó la atención para que siguieran caminando. En lo que seguían el camino despejado entre las vallas antidisturbios que habían sido colocadas más temprano ese día para el acceso al hospital, y mientras la policía trataba de retener a los medios de acercarse demasiado al adolescente, la mente del hombre recordó un fragmento de la conversación que tuvo por teléfono hace tan solo unas horas, minutos después de que se confirmara que Ryomen Sukuna había despertado. ¿Está segura de que utilizar la entrada y salida principal es la mejor opción? La gente se ha estado amontonando fuera del hospital desde hace tiempo. ¿No sería mejor ir por algo más discreto y sacarlos por la salida trasera o en una ambulancia? Preguntó el agente con duda. No, créeme, esto es totalmente necesario. El público necesita poder verlo, mucho más en un momento como este. Ya lo demostró antes, y si vuelve a demostrarlo una vez más, entonces significa que podemos poner en marcha esa idea. La voz de la presidenta de la comisión fue quien respondió del otro lado de la línea. Algo me dice que con el retiro de Olmig, el nuevo método para que la sociedad vuelva a sentirse segura es Sukuna. Es un alivio total para todos ver que te encuentras bien. No era tu don el hacer cortes. ¿De dónde vino eso en aquel momento? Los médicos se han negado a revelarlo, pero ¿es cierto que tendrás secuelas que te puedan impedir seguir tu camino como héroe en preparación? ¿Sigues planeando asistir a la UA? Y si no es así, ¿cuál crees que sería tu primera opción a considerar? ¿Qué son esas marcas que te salieron? ¿Se trata de una manifestación de algún nuevo uso de tu don? ¿Esa esfera negra, fuiste tú quien la creó? No, espera, todavía mejor. ¿Qué es lo que sucedió ahí dentro? La jovencita que estuvo contigo. ¿Se conocían de algo antes? ¿Cuándo descubriste que podías crear electricidad en forma de esos rayos negros? ¿Te lastima al hacerlo? Tu don. ¿Qué es en realidad? El bombardeo de preguntas por parte de los periodistas, quienes seguían tratando de acercarse, fue ignorado por el peligrosa. Uno de ellos consiguió pasar entre la policía, acercándose a quien tenía más cerca en ese momento. Akane fue tomada por sorpresa y casi choca con su hermana al dar un paso hacia atrás luego de que el periodista casi le pinchara un ojo al acercarle el micrófono demasiado cerca del rostro. Mismo micrófono que fue cortado por la mitad por un corte que viajó a través del aire, e hizo que los demás observaran a Sukuna bajar la mano con la que lo acababa de lanzar. El hombre fue agarrado por la policía, y a pesar de sus protestas por su objeto destruido, fue apartado del camino. El hechicero suspiró con fastidio, y los demás periodistas y camarógrafos decidieron dar un paso atrás en caso de que también terminara por destruir sus cosas. Esto era diferente, extremadamente diferente a hace 1000 años. Aunque la base parecía similar a cuando era venerado por su fuerza en el pasado, también era opuesto. Antes era más el miedo que una admiración real en sí, y quienes le daban ofrendas solo lo hacían por el temor y la necesidad de mantenerlo tranquilo, cosa de la cual el propio Sukuna era consciente. Y ahora aquí estaba, viendo cómo habían mocosos por aquí y allá en los brazos u hombros de sus padres, con las mismas marcas que tenía él dibujadas por sus rostros o brazos.
Lo que casi le causa una carcajada, era escuchar cómo, a pesar de que mató al idiota con el rostro deforme por el único motivo de que se creyó capaz de meterse en su camino, estos seres eran tan tontos como para llamarlo por sinónimos de un salvador. Los humanos siempre eran tan ingenuos como efímeros, y le causaba tanta gracia como asco. Sin que el hechicero lo supiera, desde en medio de la multitud que seguían tratando de llamar su atención, o simplemente que seguían dándole palabras de apoyo o similar, los ojos de alguien no se habían despegado de su cara en ningún momento. La joven, que se veía de unos 15 o 16 años, no pudo seguir soportando más ese sentimiento confuso en su interior. Las personas alrededor de la zona en que ella se encontraba se hicieron para atrás con sorpresa, y desde su espalda se crearon lo que parecían ser unas alas. Usándolas, la chica se elevó en el aire, haciendo que la atención de algunas cámaras y gente fuera hacia ella. Las reacciones hubiesen sido diferentes, e incluso asustadas y extrañadas, de no ser porque reconocieron el uniforme escolar que llevaba puesto. ¿Cómo podrían no hacerlo? Laoa al este, y Shiketsu al oeste. Era casi irónico que estos dos estudiantes de escuelas contrarias fueran quienes tuvieran la atención de todos, aunque por razones diferentes. Todos presenciaron el cómo, de pronto, y con una velocidad considerable, la chica voló por encima de las barricadas y la policía para dirigirse en dirección al estudiante de cabello rosa. Lo sabía. Sukuna sintió como alguien se le subía en la espalda, sin que hubiera sentido o escuchado sus pasos por culpa de todo el ruido en los alrededores. Mismo ruido que bajó en volumen ante lo que acababa de suceder. La joven usó sus piernas, envolviendo al otro adolescente por la cintura desde atrás, mientras sus brazos lo envolvieron por el cuello. No importaba cómo lo viera, o si lo ignoraba, o si intenté darle un sentido. ¿Era yo realmente? Es solo que... mis recuerdos han estado confusos desde hace algún tiempo. ¿Desde el festival deportivo? No, esto es algo que venía de incluso antes. Akane y Yumiko se giraron al ver cómo algunas personas señalaron detrás de ellas, quedando boquiabiertas al ver a una chica subida en la espalda de Sukuna, y sus expresiones quedaron peor todavía al verla acercar su rostro hasta que estuvo a un lado de la del peligrosa. Era como si algo dentro de mí gritara que debía acercarme a ti tanto como pudiera, así como un motivo que iba fuera de lo que yo podía comprender. Luego casi te mueres, y mi corazón se sintió como si estuviera por romperse en mil pedazos por esa misma razón misteriosa. La voz de la chica se hizo más tenue, susurrando en la oreja del hechicero. Tantos sentimientos confusos que no se sentían realmente míos, incluso ahora no lo hacen, igual que estos recuerdos. Cuando volviste a ponerte de pie, y tus marcas recorrieron tu piel para extenderse por tu cuerpo, o cuando juntaste tus manos en ese sello. Hiciste que mi mundo se aclarara un poco más. ¿Sabes por qué? La mano del hechicero se deslizó hacia un lado, agarrando a la chica por el tobillo y envolviéndolo con esa misma expresión disgustada en el rostro. Con un simple y brusco movimiento, se la quitó de encima sin problemas, balanceándola hacia su costado antes de arrojarla por el aire lejos de él. Ante eso, la multitud jadeó en simultáneo, mientras que la joven en medio de su caída solo extendió sus brazos hacia ambos lados. Amor. Fue por amor. De la espalda del adolescente volvieron a formarse esas mismas alas de antes, agitándose para corregir su trayectoria y sentido de giro para que terminara cayendo de forma agraciada en sus dos pies, justo frente a unos metros delante de las dos mujeres, el agente de la comisión de seguridad, y por supuesto, el propio Sukuna. ¿Eso me debería significar algo? Sukuna se sacudió la ropa, limpiándola. No preguntaste quién soy. Las alas de la chica volvieron a desvanecerse, y ahora todos pudieron apreciar a la perfección cómo el material del que estaban compuestas regresaba a un estado semilíquido, solo para desaparecer en su cuerpo. ¿En serio lo adivinaste de inmediato? Eso quiere decir. La joven se llevó ambas manos hacia el pecho, juntándolas justo encima de su corazón. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Tú. Si me recuerdas. El hechicero resopló por lo bajo, asqueado al terminar de sacudir su ropa. También estabas aquí. ¡Qué desgracia! Y parece ser que sigues intentando ver señales donde no las hay. Sukuna entrecerró los ojos, haciendo un sonido molesto. Tampoco creas que eres tan importante como para tener el derecho de confundirte así, no fue tu rostro lo que me trajo ese recuerdo sin relevancia a la mente. Eso es tu metal líquido, ¿no? Tú como persona, no tienes el más mínimo valor para mí, Yorosu. La chica de cabello castaño dejó escapar un pequeño chillido emocionado, jugueteando con su pie sobre el suelo. Incluso recuerdas mi nombre a la perfección, cariño.
Más de los policías en las cercanías se movieron hacia la adolescente, pidiéndole que se retirara. Ante eso, Yorosu volvió a elevarse en el aire al crear sus alas una vez más. Es cierto, este rostro es diferente al anterior. ¿Te gusta? A mí no me molesta el nuevo que tienes en lo absoluto. Akane sacudió la cabeza, saliendo de su estado confundido y atónito mientras miraba entre su hijo y la niña castaña. Sukuna, ¿tú la conoces? No, en toda mi vida nunca la vi antes. La respuesta del hechicero no ayudó a convencer a nadie, y las cámaras de los medios grababan cada segundo del cambio en el ambiente. Acabas de llamarla por su nombre. Argumentó Yumiko, acompañando sus palabras con una mirada a su sobrino para que no intentara tomarles el pelo, aunque teniendo una confusión idéntica a la de su hermana. ¿Lo ves? Hasta ellas lo pueden entender. Yorosu descendió en dirección al peligrosa con una sonrisa. Por cierto. ¿Quiénes son? Uraume también estaba contigo, pero a ellas no las puedo reconocer de nada en lo absoluto. La joven siguió acercándose al otro adolescente, y cuando finalmente sus pies volvieron a tierra firme, se encontró parada frente al chico de cabello rosa que la miraba con monotonía y desinterés. Olvídalo, más importante aún. ¿Por qué permites que estén a tu lado? ¿Debes tener el cerebro dañado, o en serio piensas que eso es de tu incumbencia? Comentó Sukuna secamente. Yorosu soltó un suspiro mucho más largo y ruidoso de lo necesario, llevándose una mano a la frente a la par de que se giraba para darle la espalda al peligrosa. Entre nosotros, nunca deberían existir los secretos. Dijo, dejándose caer hacia atrás. Sukuna dio un paso hacia un lado, dejando que el cuerpo de la chica pasara de largo para que se golpeara directamente contra el suelo. Antes de que su espalda y nuca pudieran impactar contra el duro concreto, de la espalda de Yorosu salieron unos hilos gruesos creados a base de su metal líquido, los cuales se endurecieron para sostenerla y dejarla suspendida a unos centímetros de la áspera superficie. Los ojos negros con tintes grises de la estudiante miraron hacia el cielo, viendo el rostro del hechicero. Lo siento. Solo me daba curiosidad si a ti también te había sucedido eso. No importa cuánto tiempo pase. ¿No tendrías nunca la decencia de atraparme? Protestó infantilmente, haciendo un puchero. Sukuna levantó una pierna, y Yorosu se percató de inmediato sobre cuál era su intención, por lo que rodó hacia su costado justo a tiempo para evitar el pie del peligrosa, el cual aplastó el lugar en el que había estado hace un segundo. Aquello solo hizo que las personas quedaran todavía más confundidas y extrañadas, preguntando en voz alta sobre qué se suponía que estaba sucediendo. Eres como una cucaracha. Sukuna apartó su atención de Yorosu, siguiendo su camino hacia el auto estacionado en la calle. Tanto su madre como su tía trataron de cuestionarle qué estaba pasando, pero ninguna recibió algo más que un simple nada como respuesta. Perdiste tu propósito en esa ocasión. ¿Acaso lo olvidaste? Agregó el hechicero. La joven de cabello castaño claro posicionó sus manos sobre el suelo, poniéndose de pie mientras sus ojos se posaban en la espalda del otro chico. ¡Qué cruel! Comentó, llevándose un dedo a la barbilla. Palabras como esas podrían lastimar los sentimientos de cualquiera que las escuchara. O al menos, eso sucedería con alguien cuyo amor es demasiado débil. Si fue el destino o algo más lo que nos quiso reunir. Yorosu hizo una pausa, llenándose los pulmones con aire antes de gritar a todo volumen. ¿No crees que al menos significa algo? Una señal, una forma diferente de ver las cosas. Si tus recuerdos pudieron mantenerse intactos, a diferencia de los míos que siguen chocando entre sí con los nuevos, eso implica que podemos hacer todo eso y más. La sorpresiva expresividad explosiva de la chica y sus palabras detuvo a los policías que estaban por retenerla, además de sobrepasar y callar casi por completo los murmullos de la multitud. Tantos años lejos de ti y de mí misma, me hacen sentir de una manera que sigo sin entender. Incluso ahora me siento tan extraña, como si las palabras me pertenecieran y a la vez no, pero no puedo evitarlo. Te amo, te amo, te amo. Quiero que estemos juntos, pero mi perspectiva también cambió. Yorosu se señaló a sí misma, antes de señalar los alrededores y finalmente al hechicero. Nuestras vidas ahora son tan cortas y fugaces como las de cualquiera, pasamos años entre ellos hasta este momento. ¿Cómo podrías negarlo? Dime, ¿acaso no experimentaste nada? Sukuna se detuvo, quedando a tan solo 1 metro del auto, en el cual el agente de la comisión ya había abierto la puerta para permitir que ambas mujeres subieran primero. El hechicero se mantuvo en silencio unos segundos, pensando y mirando a su familia antes de que se volviera a girar lo suficiente para encarar a la ruidosa adolescente de cabello castaño. Que me estés metiendo en el mismo saco en el que estás tú, me lo dice todo. ¿Ah? ¿Qué?
¿Qué pasa con su? Yorosu no pudo articular palabra alguna, y sus brazos volvieron a caer a sus costados. Pero supongo que tienes algo de razón. No es que fuera un cambio inevitable, solo que no me gusta convivir con ellos en lo absoluto. Eso no es algo que vaya a cambiar, porque es tan irrelevante para mí como lo eres tú. Sukuna soltó una carcajada burlona y sarcástica. ¿Dices que fue tu entorno lo que hizo algo en ti? Sigues siendo tan lamentable como siempre lo has sido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con esa? Solías creerte capaz o digna de enseñarme sobre el amor en aquel entonces, pero sin la fuerza suficiente, jamás hubieses logrado algo. Sukuna tomó un respiro, pensando en cuán ridículo era todo esto. Era tan desagradable, tener que admitirlo, pero negarlo solo lo haría tan lamentable como quien tenía ahora frente a él. Parece ser que la fuerza nunca fue necesaria para lograr tal cosa, solo fuiste tú quien falló patéticamente. ¿O fui yo quien nunca lo hubiera aceptado de ti? Tampoco quería aceptarlo de ellas, y al final. Yorosu, una de las hechiceras que vivió durante la época dorada de la hechicería, coincidiendo con la existencia del rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. A diferencia de los otros 3 reencarnados que terminaron en este mundo, sus recuerdos no lograron mantenerse intactos una vez que fue asesinada por su amado. Puede que fuese causado por el alma de Tsumiki Fushiguro, o algo diferente, pero cada uno de sus recuerdos, experiencias y conocimientos de la Yorosu original se mantuvieron enterrados en lo más profundo de su ser, esperando sin saberlo por un detonante que no debió haber llegado jamás. Ryomen Sukuna. Esos recuerdos comenzaron a invadir y mezclarse con todos los recuerdos que la Yorosu de este cuerpo poseía y estuvo creando desde cero durante estos últimos 15 años, intentando sobreponerse a su nueva personalidad, ética, moral y mente. Una lucha que llegó a su final en el instante en que presenció algo que jamás creyó verdaderamente posible, y su resultado fue tan ambiguo como su origen. Ni la una ni la otra pudieron salir victoriosas, y eso dio paso a crear a alguien igual y diferente al mismo tiempo, de quien fue Yorosu como hechicera, y Yorosu como una persona nueva. Esa cara. ¿Acaso él pudo? Los ojos de la estudiante se llenaron de lágrimas. Lágrimas que debieron haber sido de celos y enojo, por no haber sido ella quien provocase la expresión que se hallaba presente en el rostro de su amado, y que por el contrario, eran una felicidad genuina por saber y comprender que ese sueño tan adorado que tuvo había sido. Realmente. Consiguieron hacerlo a... Sukuna, sin darse cuenta, había tenido la misma expresión que se manifestó en su cara durante su segunda experiencia en el limbo antes de recuperar sus rituales inversos. Y al final, fue algo que llegó sin quererlo, como una maldición. Me pregunto si... este sentimiento de normalidad es igual al sentimiento de sentirme satisfecho que nunca nadie terminó por conseguir. El peligrosa volvió a girarse, caminando para subirse al auto una vez que su madre y tía hicieron lo mismo. No es como si tú pudieras tener esa respuesta, y sinceramente. Me da igual. Yorosu inclinó la cabeza hacia abajo, y sus manos temblorosas se movieron hasta sus ojos para intentar limpiar las lágrimas que caían mientras se reía en voz baja. Ellas. La chica volvió a levantar la cabeza, mirando la puerta del auto cerrándose antes de que éste partiera. Ellas te enseñaron sobre el amor. Antes que yo. Admitió, dejando que la policía la tomara por los brazos y comenzaran a guiarla fuera del lugar. La gente, viendo que el estudiante de cabello rosa se había marchado, centraron su atención en la estudiante de Shiketsu siendo escoltada fuera de la escena. Los periodistas cambiaron su enfoque de inmediato, gritándole preguntas a la chica sobre su aparente conexión con Sukuna. A pesar de las preguntas, regaños y palabras de los oficiales una vez que la llevaron al interior del hospital mientras contactaban a su escuela, la mente de Yorosu no hizo caso. Todos estos sentimientos, sus recuerdos tumultuosos finalmente calmándose, lo confuso que era sentirse feliz a pesar de que la antigua ella se hubiese negado totalmente y alegado que Sukuna estaba en lo incorrecto, y que ese amor que esas mujeres le dieron no era lo que él creía, solo hacían que más lágrimas cayeran de sus ojos. Deseo ser yo quien te mate, tanto como deseo que tú me mates a mí. ¿De verdad había dicho eso en el pasado? Sabía que sí, pero no sabía el por qué ahora que pensaba en ver el amor de esa misma forma, la hacía sentir enferma. Amor. ¿Qué es lo que verdaderamente conocía como amor? Estuvo experimentándolo todos estos años, ¿no era así? Amaba a su familia, amaba a sus amigos, amaba su vida, amaba a Ryomen Sukuna.
Quienes la conocían, quienes la apoyaban, por quienes seguía adelante, todos ellos también la amaban de una forma u otra, por lo que hasta hace un año, ese concepto tan ambiguo nunca fue algo a lo que tuviese que darle tantas vueltas. Ryomen Sukuna, el hechicero más fuerte de la historia, el rey de las maldiciones, el caído. Porque es que, desde que lo vio por casualidad en las noticias la primera vez, ese nombre comenzó a alterar su percepción tan simple del amor. Sus recuerdos eran suyos, tan ajenos como se sintieran, familiares y extraños al mismo tiempo. ¿Por qué no estuvieron con ella desde el primer momento? ¿Por qué creció sin ellos hasta ahora? ¿Por qué tenían que despertar luego de volver a verlo a él? Hacer feliz a alguien es amor, y que alguien más también te haga feliz lo es de igual forma. Querer curar la soledad de alguien también era amor. Su resolución llegó finalmente. No fue ella quien consiguió enseñarle el amor, y eso le dolía tanto como le alegraba. Pero, eso no significaba que su amor no fuese necesario. Las relaciones humanas, los amigos, la familia, las mascotas, los entornos en los que alguien crece, en todo aquello el amor estaría presente de una forma u otra, sea como sea, y si alguien ya conoce el amor por su propia cuenta, entonces. Yorosu tomó un respiro para calmarse, sacando su teléfono. Mi nuevo deseo es. Miro su reflejo en la pantalla, sonriendo. Llegar a ser una de esas personas capaces de traer esa expresión a tu rostro, cariño. Ubicación actual. Clasificada para el público. ¿De verdad, cuánto tiempo más se supone que tendremos que seguir haciendo de guardias en este lugar? Uno de los dos hombres, vistiendo un traje de la Comisión Pública de Héroes, se mantenía recto mientras que buscaba algo en el bolsillo de su pantalón. Está muerto, no importa qué tanto pudo haber hecho antes de terminar como un cadáver. No creo que pueda existir alguien capaz de sobrevivir a ser cortado por la mitad. Fueron órdenes directas de la presidenta de la comisión. Respondió el otro, haciéndole un gesto a su amigo para que le regalara un cigarro luego de ver que éste sacaba un paquete de su bolsillo. Seguimos hablando del tipo que le dio pelea a Olmig. Siendo honesto, hasta me sorprende que no arrojaran su cadáver en un tanque de ácido para dejar que se pierda por siempre. El primero de ellos asintió, encendiendo su cigarro antes de llevar su mano libre hasta el radio en su hombro para activarlo. Oye, Higamuro, ¿quieres un cigarro? Pregunto, soltando el botón solo lo suficiente para esperar recibir la respuesta del otro. Nada, solo estática. Al repetir la pregunta, esta vez alzando la voz más de lo usual en caso de que el otro estuviera lejos de su radio, siguió sin recibir más que estática como respuesta. ¿Todo está bien? Le cuestionó su compañero, exhalando el humo de su cigarro mientras lo observaba tratando de comunicarse por la radio. Los otros tampoco responden. Dijo, pasando a tener una cara más seria al dejar caer su cigarro, pisándolo para apagarlo. Ve a echarles un ojo, ahora que lo pienso mejor. Todo se ha sentido bastante callado desde hace un rato. Con un suspiro, y tomando otra calada a su cigarro, respondió. Claro, envía al nuevo como carne de cañón. Si algo hubiese sucedido, nos lo hubieran dicho en el primer momento. Mencionó, apuntando con el pulgar a una de las cámaras en la pared, la cual tenía un punto rojo parpadeante que indicaba que se encontraba activa. Quizás fueron por un café o algo, ya sabes cómo pueden ser. Solo apresúrate y ve. Repitió el primer hombre, volviendo a intentar comunicarse por radio. Su compañero se encogió de hombros, caminando para dirigirse a donde los demás debían estar haciendo guardia. El cigarro en su boca de pronto cayó al suelo, abriéndola para gritar algo mientras movía su mano para alcanzar la funda de su pistola. El primero de la dupla escuchó el grito de su compañero, justo cuando este fue silenciado y ahogado, mirando en su dirección a toda prisa. Tomura Shigaraki. Exclamó, viendo con miedo y rabia al villano sujetando a su amigo por el rostro. El villano de las manos utilizó su don, comenzando a deteriorar la cabeza del hombre. Cuando su don se extendió por el resto de su cuerpo, lo soltó para dejarlo caer al suelo, mirando al otro sujeto por en medio de los dedos de la mano que usaba para cubrirse la cara. Al igual que su compañero, el primero de los hombres agarró el mango de la pistola que llevaba en su bolsillo, y Shigaraki no se movió para detenerlo. Hijo de perra, tú. El grito del hombre fue detenido y reemplazado por un gorgoteo, llevándose la mano al cuello. Toga sacó la lengua, frunciendo levemente el ceño ante el olor a cigarrillo presente en el aire. ¡Qué hábito más asqueroso! Si no cuidas tus pulmones te puedes morir antes de llegar a viejo. La rubia retiró su cuchillo del cuello del hombre, solo para volver a enterrarlo una segunda vez, luego una tercera, luego una cuarta y finalmente una quinta. Ah, espera.
Jin también fuma, eso es malo. Recordó, viendo al guardia tambalearse hacia atrás hasta que su espalda chocó con la pared, deslizándose por ella hasta que estuvo sentado sin vida en el suelo. ¿Cuánto más de estos faltan, Tomura? Preguntó con una sonrisa, sin molestarse en limpiar la sangre que salpicó su rostro. Shigaraki no respondió, solo caminó y pasó a un lado de la alegre chica. Toga siguió al villano de las manos dando unos saltitos, hasta que rodearon toda la estructura del edificio para llegar a la entrada cerrada de la morgue, en donde al igual que en el resto de puntos en los alrededores, los guardias yacían muertos. Al escuchar pasos de una dirección, ambos miraron hacia ellos, viendo a Dabi sacudir su brazo mientras el humo seguía saliendo de él tras usar sus llamas azules. Se tomaron demasiado tiempo en terminar con su parte. El pelinegro con los parches de piel quemada metió sus manos en los bolsillos de su gabardina, caminando hasta quedar de pie junto a Toga, quien tenía la mirada puesta en la espalda de Shigaraki. PSST. Oye. La chica se inclinó hacia el otro villano, hablando en voz baja. ¿No crees que Tomura ha estado mucho más callado desde eso? Preguntó con curiosidad, jugueteando con el cuchillo en su mano. Ah. No me interesa. Concéntrate en lo que tenemos entre manos, demente. Respondió Dabi con monotonía. Shigaraki puso ambas manos sobre la puerta de entrada reforzada, usando su deterioro hasta que tras unos segundos el metal fue reducido a casi nada. El trío de villanos fue recibido por el aroma de la sangre viniendo desde el interior, observando el desastre. Cuerpos de guardias por aquí y por allá, con distintas heridas de muerte, muebles destrozados, paredes dañadas, y el líquido rojo por cada rincón, que le sacó una sonrisa más grande a Toga. Los tres se adentraron ahí como si nada, con Dabi y Shigaraki ignorando los cuerpos, mientras que la chica rubia no podía evitar admirarlos cada tanto. Entre más se adentraban en la morgue, más muertes se encontraban por el camino, hasta que tras unos minutos finalmente llegaron a lo que buscaban. En la entrada, ya había alguien esperándolos. Kurohiri. Shigaraki dio unos pasos extras, quedando lado a lado con el villano de la niebla y siguiendo su mirada para observar la puerta blindada. ¿Los Nondus, dónde están, y por qué no hiciste que la derribaran? Cuestionó. El doctor nos pidió explícitamente que los regresáramos en cuanto terminaran de hacerse cargo de la limpieza. Explicó, extendiendo la niebla de su cabeza hasta quedar a centímetros de la puerta. El personal médico y forense deben estar refugiados al interior de esta habitación, y supuse que preferiría ser tú quien hiciera los honores, Tomura Shigaraki. Nuevamente, el villano de las manos no dijo nada, simplemente caminó hacia las puertas reforzadas. Esto era, el último obstáculo que se interponía entre el lugar donde se hallaba el cuerpo de su maestro y él. Los héroes han estado demasiado ocupados limpiando el desastre de camino, o lidiando con sus consecuencias, e incluso así, de no ser por la información que les dio el doctor, nunca podrían haber dado con el paradero de este lugar. Los dedos de Shigaraki se posaron lentamente sobre la fría superficie metálica, y en su mente hubo una única cosa, o más bien, una persona, en ese momento. La misma persona a la que, si nunca hubiera intentado convencer, nada de esto habría sucedido. Todo esto era su culpa, todo esto fue causado por él, la muerte de su maestro fue provocada por la personificación de la hipocresía y desprecio de la sociedad de héroes. Y el villano se dio cuenta de ello demasiado tarde. Ryomen Sukuna. Ese nombre ardía con ira en la mente de Shigaraki, y su deterioro lo entendió a la perfección en el instante en que destruyó la puerta incluso más rápido que la de antes. Apenas su camino estuvo libre, entró con los pasos de los otros tres a sus espaldas. Era él, siempre fue él, Ryomen Sukuna. Ese mocoso engreído, arrogante, grosero y molesto. Él es el causante de este sentimiento dentro de sí, y el mero recuerdo de haberlo tenido a su alcance para asesinarlo con sus propias manos solo hacía que ese odio siguiera en aumento. Lo detestaba, lo quería muerto, quería destruirlo y todo lo que le recordara a él. Habría ido él mismo al hospital central donde fue trasladado, sin que nada le importara, solo para terminar lo que su maestro había comenzado. Y tanto el Dr. Garaki como Kurohiri se lo negaron. El pie de Shigaraki tropezó con algo en el suelo, haciendo que bajara la vista. Sus ojos se fijaron en el atuendo blanco manchado de sangre que vestía el cadáver en el suelo, prestando especial atención en el agujero abierto en su pecho. Algo lo atravesó de un lado a otro. Kurohiri, Dabi y Toga entraron solo para toparse con lo mismo de antes, cuerpos desperdigados aquí y allá, algunos incluso clavados en las paredes por unas especies de formaciones de carne. ¿Obra de los Nondus? Para nada.
En medio de la sala, sobre la mesa quirúrgica donde debía estar el cuerpo del villano más grande en la historia de Japón, no había absolutamente nada más que una mancha de sangre, la cual indicaba que algo estuvo ahí, pero ya no más. Maestro. Shigaraki retiró la mano que usaba para cubrir su rostro, escaneando cada espacio en la habitación. Nada, por ningún lado. All for One, o lo que quedó de su cuerpo desde lo de camino, no estaba aquí. Esta sangre no luce tan fresca como la de afuera. Toga se arrodilló junto a uno de los cuerpos, mirando el líquido rojo sobre el suelo y ropa del desafortunado médico. ¿Deberíamos confiar en el veredicto de la loca? Bromeó Davi con sarcasmo, haciendo que Toga le diera una expresión de ofensa fingida. Pero supongo que cuando se trata de sangre, no eres tan inútil. ¿Qué tan fresca? Cuestionó Shigaraki cortantemente, dándole la espalda a los otros tres mientras apretaba la mano en su palma. Quizás 1 o 2 horas. Aclaró la rubia. Los dientes de Shigaraki rechinaron al apretarlos con todas sus fuerzas, y dejó caer la mano que sostenía para rascarse el cuello con tanto desespero que la sangre no tardó en aparecer. ¿Lo habían movido de lugar? No. No era posible. Tampoco explicaba los cuerpos muertos. ¿Su maestro seguía con vida? No. Descartado también, de ser así ya los hubiese contactado. Entonces eso solo significaba que alguien se nos adelantó. Mencionó Davi, señalando a una de las esquinas de la habitación, donde debajo de una pequeña pila de cuerpos, el suelo estaba destrozado y se veía como si hubiese sido llenado nuevamente a la rápida por alguna especie de don. Ubicación desconocida. Unos pasos lentos y calmados hacían eco en el almacén. En el interior, se observaban decenas de muebles, armarios y gabinetes, con frascos de contenidos extraños encima de cada una. Máquinas con cables que estaban conectados a masas de carne, algunas de las cuales tenían pequeños temblores cada tanto. Y por el centro de la habitación, se apreciaban varios cuerpos en distintos y deformes estados sobre mesas metálicas. El dueño de los pasos caminó sin prisa, tarareando una melodía en voz baja hasta que terminó por quedar enfrente de una mesa en específico. Sin duda fue obra suya, reconocería esto de cualquier parte. Dijo en voz alta, admirando con detenimiento la parte superior del cuerpo. Si juegas con fuego, puedes quemarte. Si nadas muy profundo, puede que termines ahogándote. Y si juegas sin saberlo con alguien como Ryomen Sukuna. El hombre sonrió, soltando una carcajada divertida. Supongo que esto es lo que está destinado a suceder. Su atención cambió para enfocarse en la parte inferior del cuerpo, la cual se encontraba en la mesa adyacente a la que tenía la parte superior del cuerpo de All for One. Si hubiese conseguido contactarte antes, podrías haberme sido útil en vida, pero... El hombre volvió a moverse, agarrando la mesa de al lado por una esquina y arrastrándola hasta que estuvo lado a lado con la otra. Este resultado será igual de provechoso. Lo que los hace tan especiales e interesantes son los dones, y si tú podías robarlo. ¿Qué tan interesante y especial te hace eso, eh? Luego de dirigirse a uno de los armarios en específico y sacar instrumentaria médica de él, el hombre los dejó sobre una mesa metálica más pequeña que el resto, a la par de que se ponía unos guantes quirúrgicos. Oh, es verdad, olvide dejarles una nota a tus aliados. Seguro que ya deben haber llegado a ese lugar. Bueno, quizás sea para la próxima. Se llevó las manos ahora enguantadas a la cabeza, agarrando su pelo. Ahora, tenemos mucho tiempo perdido que recuperar. Pero seguro que después de comenzar, y contigo en mi posesión, lo que obtendré debería ser todavía más divertido. El hombre movió su cabello hacia atrás, para amarrarlo parcialmente en un moño que evitara que el pelo pudiera estorbarle la vista. Y al hacerlo, dejó expuestos los puntos y suturas en su frente. Qué nostalgia sentirme así de nuevo. Como un niño con un crayón ante un papel en blanco.